En realidad, cuando nosotros vemos la historia de la salvación, tanto en el pueblo de la primera alianza como en el tiempo de la iglesia, vemos que hay dificultad en esa relación del hombre con Dios, del hombre herido por el pecado y de la fragilidad humana. Lo vemos desde el primer momento en el libro del Génesis, en la historia de la caída de nuestros primeros padres, y lo vemos también a lo largo de la historia de la salvación, desde que el Señor poco a poco se empieza a manifestar y a revelar a Abraham y a su descendencia, elige un pueblo. Este año, nosotros además lo estamos viendo en la historia de los reyes, de la introducción de la monarquía en el pueblo de la primera alianza, que hemos empezado a contemplar con el inicio del tiempo ordinario, en este año par, y que se manifiesta en justamente una dificultad del hombre herido por el pecado para acoger al Señor que viene, que se revela, que se da a conocer. Y nosotros hemos venido conversando en los días precedentes acerca del reino de Dios, porque el Señor empieza su vida pública, como hemos contemplado en el Evangelio según San Marcos, el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El Señor empieza su vida pública diciendo: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y ahora vemos que el Señor llama a los 12 y los envía de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, los envía prácticamente sin ningún recurso especial y les dice, les manda a que cumplan la misma misión que él, es decir, llamar a la conversión, les da autoridad sobre los espíritus inmundos, a curar las enfermedades, a anunciar el reino. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo, repasando y contemplando, es que en el pueblo de la primera alianza y para los mismos apóstoles, va a ser muy difícil entender y comprender el misterio de Jesús. Y el misterio de Jesús solo lo podemos entender con la luz del Espíritu Santo. Y eso va a ocurrir luego de su resurrección. Y con eso se nos está diciendo algo muy importante. Y es que no alcanzan las meras capacidades humanas. Dicho de otra manera, no basta nuestras facultades humanas para acoger al Señor. No basta la pura razón, no basta nuestra pura voluntad. Y eso se vio a lo largo de la historia del pueblo de la primera alianza, y también era la realidad que experimentaban los pueblos paganos en su búsqueda de verdad, en su búsqueda de una relación con lo trascendente, en su búsqueda con el encuentro con las cosas que no alcanzaban a entender, y va a dar origen a todas esas distintas formas de religiosidad que el pueblo de la primera alianza de una u otra manera conoce, porque es la que practican todos los otros pueblos. Y claro, si nosotros no entendemos quién es el hombre y quién es Dios, no podemos comprender esa dificultad para identificar el bien, la verdad, la belleza. Y esa realidad es transformada
radicalmente en Jesucristo, que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, entra en la historia y Él es el que nos va a revelar quién es el hombre y quién somos nosotros, las criaturas humanas. Pero el ser humano, para responder a esa revelación que se hace en plenitud en Jesucristo, necesita recibir los dones que Dios nos trae. El don por excelencia es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Pero como hemos dicho muchas veces en estos jueves, Él, para que podamos acogerlo a Él mismo, para que podamos acoger al Espíritu de la verdad, que nos revele la verdad completa, nos da la fe, la esperanza y la caridad. Y comentábamos el jueves pasado, haciendo referencia a las parábolas del reino que nos menciona San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, esas 7 parábolas del reino. Una de ellas es la del trigo y la cizaña. Y entonces, además de la fragilidad de la criatura humana herida por el pecado, se hace reconocible, porque Jesucristo lo hace manifiesto, la presencia del maligno, que siembra cizaña en el corazón del hombre, en el mundo, mientras que nosotros dormimos, dice la palabra. Y entonces vemos que Jesucristo, cuando envía y cuando Él empieza su vida pública, lo vemos enfrentar a esos espíritus malignos, da poder y potestad sobre esos espíritus malignos para que nosotros podamos acoger la novedad del Evangelio. Y podríamos ahí encontrar una explicación sobrenatural, revelada, que nos puede ayudar a comprender la complejidad de la relación del hombre con Dios en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de la nueva alianza, la alianza eterna en Cristo Jesús. Quisiera mencionar además que esa dificultad en la criatura humana, esa fragilidad, se debe a las consecuencias del pecado, y más específicamente a la consecuencia del primer pecado. Y eso la Iglesia lo llama, a consecuencias del pecado original que se nos perdonan en el bautismo, es la concupiscencia. Es decir, es una tendencia, una herida que tiene la criatura humana a lo fácil, a lo que de alguna manera da rienda suelta a su mero querer subjetivo, inmanente, narcisista, egoísta, y que va a hacer que el hombre tenga dificultad en aceptar el reino de Dios. Es decir, en aceptar la obediencia a Dios. Es decir, en vivir una verdadera fe. Porque la fe es obediencia. Y entonces esa fe, don sobrenatural, por esa tendencia, consecuencia del pecado original y por los engaños del enemigo, fácilmente se reemplaza por esas 2 herejías que son las que vamos a comentar el día de hoy. Es decir, la fe es el asentimiento de la inteligencia y de la voluntad que nos lleva a decirle sí al Señor y a obedecer, a escucharlo y a obedecer. Pero el ser humano una y otra vez, en el pueblo de la primera alianza y también en el pueblo de la nueva alianza, en la experiencia de la mayoría de las criaturas humanas, no lo obedecemos. Y eso se debe, en parte, a esa fragilidad, a esa herida y a esa acción del maligno que siembra la cizaña en medio del trigo. Es decir, en medio de la palabra de Dios, de la buena semilla que siembra el sembrador, que es Cristo, el enemigo siembra otra semilla que no es buena,
que es una hierba mala, que se parece al trigo y que adultera el trigo y que puede hacer creer a la criatura humana que tiene fe y está siguiendo a Dios. Es la cizaña. Y esa cizaña, esa mala semilla, siguiendo el discurso de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña, que son dos de las 7 parábolas que menciona el capítulo 13 de San Mateo como las parábolas del reino, actúan en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad y van a dar origen a esas dos herejías, que son el gnosticismo y el pelagianismo.